El título de esta predicación es, como la misma Biblia lo tiene, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Debo decirle que antes de comenzar, que una de las cosas que más amo hacer en este mundo es enseñar, predicar la palabra de Dios. Y hoy vamos a tocar un tema que es sumamente importante, porque la Biblia marca como esto, como el pecado imperdonable. Y creo que es de suma importancia que cada uno de nosotros tengamos la actitud correcta ante la palabra de Dios, de lo que dice la palabra de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Algo muy, muy interesante y creo que de mucha importancia. Así que acompáñenme en su Biblia al libro de Mateo, que es el que estamos estudiando, en el capítulo 12, que es propiamente donde estamos. Mateo 12, versículos del 22 al 32. Esta mañana continuamos con lo que hemos venido ya durante algún tiempo estudiando. Dice el libro de Mateo capítulo 12, versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado. Y me quiero por un segundo detener ahí. Si usted estuvo con nosotros la semana pasada y las semanas anteriores, recordará que Jesús viene por el campo, sus discípulos cogen espigas, las comen, se suscita un intercambio de ahí con los fariseos de que estás haciendo mal, y el Señor Jesús va a la sinagoga y sana a un hombre, y en la sinagoga les dice y planean matarlo, y el Señor a través de Mateo y de Isaías dice: este es mi siervo amado. Lo vimos la semana pasada, y lo que parece ser que está sucediendo es que hay una serie de acontecimientos que están alrededor de Jesús mientras él camina por Galilea. Galilea es la región a donde él está, es una región grande, y él está visitando las ciudades, yendo de un lugar a otro, está predicando el evangelio. Los fariseos lo están juzgando, lo están criticando, y en este punto, a donde estamos, necesitamos necesariamente ir a otro evangelio para ver desde otra perspectiva dónde es que están. Al terminar esta sección vamos a ir a otro que no lo tenemos en la pantalla por cuestiones de tiempo, pero lo vamos a ir a ver qué dice Marcos. Pero déjeme terminar aquí, solo quiero que usted vaya tomando la idea de qué está sucediendo. Entonces fue traído a él un endemoniado. Este entonces es que hubo un suceso anterior del que le acabo de narrar. Ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Alguien por ahí decía, leía yo en la semana, que si era mudo, seguramente era sordo. No sé por el que relacionan la mudez con la sordera. Dice, y toda la gente estaba atónita, versículo 23, y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belzebú. Más adelante veremos qué es ese Belzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, porque ¿cuántos saben que Jesús sabe todo? Dice, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Otro punto que aprenderemos más adelante: el juicio viene sobre ellos también por parte de esto. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Ahora, es importante que entendamos lo que le decía, porque la narración de Marcos capítulo 3, si usted gusta ir allá, Marcos capítulo 3, nada más es para que tengamos una perspectiva distinta. Marcos en el capítulo 3, él está narrando la misma
situación, y nada más vamos a darle un repaso muy rápido, porque no lo tenemos en la pantalla. Si usted trajo su Biblia, usted me puede seguir. Dice el título de Marcos 3, el hombre de la mano seca. Y se acuerdan que acaba de suceder esto en lo que estamos en Mateo. El hombre de la mano seca, dice Marcos 3, y así empieza, y luego más adelante en el versículo 7 dice, la multitud a la orilla del mar. ¿Sí está conmigo? ¿Me está siguiendo? Luego Marcos 13 dice, elección de los 12 discípulos. Y luego Marcos 20, arribita, dice la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora, si usted lee Marcos 3, versículo 19, después de la elección de los 12, dice, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron dice ahí, y vinieron a casa. Ahora, la perspectiva de Marcos de lo que está sucediendo es que después del hombre de la mano seca, ellos han salido de ahí, están por la orilla, el Señor Jesús le manda a traer a los 12, habla con ellos y dice que de ahí se van a la casa. Si usted recuerda, cuando hemos estudiado Mateo, en semanas anteriores dijimos que Jesús está estacionado, si me permite la expresión, está llevando a cabo su ministerio en Galilea, pero va y viene siempre a Capernaum. Está de alguna manera haciendo de Capernaum el lugar a donde él vive, su estancia, y algunos dicen que vivía aún en la casa de Pedro. Y entonces Jesús está estacionado ahí, por eso dice, y volvieron a casa. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque usted y yo tenemos que entender a dónde le traen el endemoniado. ¿Y por qué es que él dice la escritura que él escucha los pensamientos de los fariseos? Los fariseos no convivían con Jesús en una cercanía. Andaban detrás de él vigilándolo, pero había cierta distancia. Dicen los teólogos que cuando Jesús dice que él conoce sus pensamientos, es que esta gente está ahí, pero no está cerca, está afuera de la casa. Ahora, si usted sigue ahí en Marcos 3, ahí antes de el versículo 30, abajito dice la madre y los hermanos de Jesús. ¿Sí está ahí? Usted recuerda esta escritura que de repente Jesús está predicando y llegan y le dicen, oye, allá afuera está tu mamá y tus hermanos. Y él dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad. ¿Sí se acuerdan? Esta escritura dice que estaban dentro de una casa. Entonces queremos entender que lo que sucedió con este endemoniado fue dentro de un lugar específico. Eso solamente es como para darle un poco de contexto a lo que acabamos de leer. Para que usted y yo entendamos que cuando Jesús dice que Él sabe sus pensamientos, están en un lugar y probablemente estos fariseos están afuera, porque lo que van a empezar a hacer es empezar a hablar con la gente y empezar a decir, no, este no echa fuera los demonios por Dios, este lo echa fuera por Belcebú, y empiezan a contaminar a la gente que está ahí. La gente está amotinada en este lugar. Ahora regresemos otra vez a Mateo capítulo 12, a donde estamos. Mateo 12, versículo 22 al 32. Como le decía hace un rato, el estudio de esta mañana de la sección de la Escritura nos presenta lo que comúnmente conocemos como el pecado imperdonable, que es la blasfemia del Espíritu Santo. Y estamos en el versículo 32. Y creo que muy bueno sería, tal vez si usted se puede atrever, si usted lo quiere hacer, hasta subrayar este versículo 32. Cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Ahora, mucho se ha dicho acerca de este versículo, pero necesitamos poner una base, porque si no de repente puede haber confusión. Porque hay un pecado que es imperdonable, pero hay un Dios que perdona los pecados. Amén. Dios, en virtud de su propia naturaleza, es un Dios de perdón. Es decir, su naturaleza no es implacable. Y la Escritura nos da muchos ejemplos de esto. Vamos a empezar a poner las bases de esta predicación. El Salmo 86:5. El Salmo 86:5
hablando, nos vamos a ir al Antiguo Testamento y regresaremos al Nuevo Testamento. El Salmo 86:5 dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. El Señor es un Dios que perdona. Ahora ahí mismo en el libro de los Salmos, solamente unos salmos más adelante, el Salmo 103, si fuera tan gentil. En el Salmo 103, versículo 3, el salmista escribe y describe, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. La Escritura nos enseña que el Señor es el que perdona y el que perdona nuestras iniquidades. Quiero solamente poner esto para que entendamos que es un Dios que perdona. El libro de Daniel, un poco más adelante, el profeta Daniel habla acerca de esto también. Daniel, cuando hace una oración y reconoce que el pueblo de Israel ha pecado contra Dios y se va a someter a un tiempo de ayuno para clamar a Dios, hace una oración y en Daniel 9, versículo 9, Daniel dice lo siguiente acerca del Señor, Daniel 9:9, y dice, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Daniel hace una oración y dice, Él es el que perdona, aunque nos hemos rebelado. ¿Usted se acuerda cuando Moisés está recibiendo de parte del Señor las tablas y el Señor habla con Moisés y Moisés le dice, quiero verte? ¿Se acuerda de aquella parte en Éxodo? Y el Señor le dice, te tengo que esconder en una peña. ¿Se acuerda? Bueno, en Éxodo, acompáñame al libro de Éxodo. El libro de Éxodo, en el capítulo 34, hay una parte donde el Señor mismo, Él mismo va a describirse a Él. El capítulo 34 de Éxodo, versículos 6 y 7, el Señor dice, y pasando Jehová por delante de él, este es Moisés, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es el Señor hablando, diciendo, yo tengo perdón y tengo misericordia, yo perdono iniquidades, pero no tendré por inocente al que es culpable. Y lo que queremos asentar es que tenemos un Dios que perdona. Si no fuese así, no estaríamos aquí. El libro de Miqueas. Ahora busquemos Miqueas, profeta menor. Capítulo 7. Versículo 18. Miqueas capítulo 7, versículo 18 dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita, dice, en misericordia. ¿Qué Dios como tú que perdonas? Leemos en el Antiguo Testamento que literalmente está cargado de indicios que tenemos de un Dios que perdona. Dios perdona una y otra vez. Puedes leer lo que pasó con Adán, con Eva, puedes leer lo que pasó con los patriarcas, con el mismo pueblo, con los jueces, con los reyes, y puedes darte cuenta que a través de la historia del pueblo de Israel, una y otra, Dios perdonó y perdonó y perdonó y siguió perdonando. Llegamos al Nuevo Testamento. Ahora vamos a la primera carta del apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 2. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 12.
Dice Juan el apóstol en su primera carta, en el capítulo 2, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. ¿Voy muy rápido? ¿No? Si voy muy rápido me dice y me detengo para que le dé tiempo de buscarla. Lo que estamos viendo es que el Señor a través de su palabra nos enseña que Él perdona. Pero la escritura que esta mañana es la base de nuestro estudio es aquella que dice que no hay perdón cuando hay una blasfemia contra el Espíritu Santo. Y para no malinterpretar a nuestro Señor tenemos que ver sobre una base de la escritura que Él es un Dios que perdona. Pero hay una excepción y eso es lo que vamos a ver esta mañana. Efesios capítulo 1 versículo 7. El apóstol Pablo, en el libro a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 7, escribe lo siguiente y dice acerca de nuestro Señor Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, bendito sea su nombre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El mensaje bíblico es el perdón del pecador. Dios perdona. Y si Dios es un Dios que perdona, tenemos que entender bien este pasaje, porque podría parecer que Dios va en contra de su naturaleza si no entendemos realmente lo que está diciendo. Porque debemos entender que no importa qué tan grave, escuche bien, sea el pecado, Dios perdona. Hay personas que piensan que han cometido algún tipo de pecado que es tan malo, tan atroz, tan brutal que no tendrán perdón. ¿Ha hablado usted con alguien tal vez en alguna ocasión que le ha dicho, refiriéndose a otra persona o a sí mismo, esa persona no tiene perdón de Dios? Eso que hizo no tiene perdón de Dios. O hay gente que dice, tú no sabes lo que yo he vivido, no sabes lo que he hecho. Yo he hecho muchas cosas malas en la vida, yo no creo que Dios me pueda perdonar. Pero la Biblia dice que Dios perdona. Pero hay un pecado que la Biblia marca que no hay perdón para él. Creo que el peor pecado que el humano pudo haber cometido fue haber asesinado al Hijo de Dios. Claro que usted y yo entendemos que nosotros no podemos matar a Dios. Él entregó su vida. Dentro del plan perfecto de Dios, Él permitió que estas cosas sucedieran. Pero hubo un rechazo, un odio hacia Él. Y aún así, y aún por eso, se escribe en el libro de Lucas, acompáñame a Lucas, capítulo 22. Aún con todo y eso, Jesús en la cruz, en Lucas, capítulo 22, perdónenme, es el 23, dije 22, es 23. Lucas, capítulo 23, versículo 34. Jesús estando en la cruz dijo, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y dice que repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Incluso el haber matado, el haber asesinado al Hijo de Dios es perdonable, porque no es la cantidad de pecados que no tengan perdón, ni tampoco el tipo de pecado. Leía el testimonio de alguien que escribía y decía, he bautizado esta semana a una niña de 12 años, dice que comparada con la otra persona que bauticé de 91 años, podrías decir, bueno, no creo que tenga muchos pecados la niña de 12 años o más que el hombre de 91, por tomarlo en números. Este hombre ha vivido más, ha de tener más pecados que la niña de 12 años. Pero en realidad no es la cantidad de pecados lo que te hace que te perdone o no te perdone, o lo que hayas hecho, sino con excepción de uno. El pecado imperdonable es una cosa única y de ninguna manera va en contra del corazón perdonador de Dios. Porque si nos fijamos en las Escrituras, vamos a encontrar ilustraciones de que Dios perdona a idólatras, asesinos, mentirosos, tramposos, desleales, fornicarios, adúlteros, homosexuales.
ávaros, borrachos, ladrones, criminales de todo tipo, hasta las personas que piensan que no tienen pecado, que alguien dice, creo que es el pecado supremo, aquellos fariseos que decían, ¿y a nosotros de qué nos vas a perdonar? Nosotros no hemos hecho nada malo. Hasta esos. Porque hay gente que piensa que tiene justicia propia. Otros piensan y dicen, el pecado imperdonable es rechazar a Cristo, pero si el pecado imperdonable fuera rechazar a Cristo, entonces ninguno de nosotros podría ser perdonado, porque cada uno de nosotros antes de nuestra redención habíamos rechazado a Cristo. Eso también es perdonable. La Escritura dice que el Espíritu Santo vino al mundo para convencer al mundo del pecado, porque el mundo no cree en Cristo. Pablo da testimonio y dice, en un tiempo yo era un blasfemo. Lo vamos a ver más adelante. Y habrá alguien que pueda pensar que es demasiado malo para ir a Jesús. Sin embargo, él dice, el que a mí viene yo no le echo fuera. Dios es un Dios que perdona y no hay límite para su perdón. Es importante reconocer también que no recibimos perdón sin arrepentimiento, confesión y conversión. No puedes recibir perdón de Dios si no hay confesión, si no hay arrepentimiento y una conversión. Esa es la condición del perdón de Dios para nuestra vida. La razón por la cual los fariseos no fueron perdonados es que se percibían a sí mismos como que no necesitaban perdón, no tenían necesidad, ellos pensaban que eran muy justos. Y hemos visto a través de Mateo en los primeros 10 capítulos que Mateo presenta a Jesús como lo que Él es, el Rey. Y en los capítulos 11 y 12 presenta el rechazo a ese Rey. Y hemos empezado a ver cómo ha venido en una perspectiva ascendiente, poco a poco. Empezamos a ver cómo la gente empezaba a dudar de Él, algunos lo empezaron a criticar, después hubo indiferencia, después vino el rechazo y después del rechazo nos enfrentamos con la cumbre de ese rechazo que es la blasfemia. Así regresamos a Mateo 12, 22. Vamos a estudiar qué es lo que está sucediendo. Mateo 12, 22 dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. Y de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Ahora, eso no es lo que los impacta, porque lo que ellos han visto una y otra vez es milagro tras milagro. Ellos no están impactados. La verdad es que nosotros no estamos impactados por eso, porque lo hemos visto a través de su ministerio. Lo hemos leído. Él ha hecho frente a los demonios en otras ocasiones y ha sanado enfermedades. Y en este punto es imposible negar el poder de Dios. Es absolutamente imposible. No hay forma de negar que hay algo sobrenatural y las multitudes, la muchedumbre que está alrededor, en torno de esta situación, está atónita ante su poder. Él ha demostrado la capacidad milagrosa una y otra vez y saben que tal poder solo puede ser descrito como sobrenatural. Ojo, aquí hay algo bien importante que tenemos que aprender. Saben que no hay otra forma de describirlo. Jesús sanó a esta persona en segundos. Lo liberó, lo sanó con resultados absolutamente obvios, verificables y permanentes. Lo que dijeron es, esto es sobrenatural. Ahora, cuando dicen, esto es sobrenatural, hay un problema. Porque estaban de alguna forma siendo encontrados en un doble sentir. Sí lo hizo, no lo podemos negar, pero tampoco podemos decir que esto es de Dios. No podían rechazarle lo que había hecho, porque ahí estaba la prueba tangente de que este endemoniado estaba libre, de que ahora hablaba, de que ahora veía, y decían, pues sí lo hizo, pero y se encontraban en ese conflicto. Es como lo que sucede en Juan. Acompáñenme a Juan. Juan capítulo 9, con aquel ciego de nacimiento. ¿Se acuerda de la historia? Algunos se acuerdan de la historia de aquel ciego de nacimiento que van pasando y Pedro le dice, ¿y este qué?
¿Quién pecó, él o sus padres para haber nacido así? Y Jesús le dice, ninguno, es para que la gloria del Señor se manifieste en él. Y entonces ahí en Juan capítulo 9, cuando este hombre ha sido sanado, cuando Jesús lo sana, este hombre va y se presenta ante los principales y hay un conflicto. Y ahí en Juan 9, 24 dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego. Ahora, quiero que usted tenga en cuenta que el contexto de esta historia, todo el capítulo 9 es esto. Lo mandan a traer y lo mandan a traer otra vez y le vuelven a preguntar. ¿Ok? Ese es el contexto. ¿Qué pasó y qué sucedió y quién lo hizo? Y aquí dice, y entonces volvieron a llamar al hombre. Eso quiere decir que a previo ya lo habían llamado, que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Ya les había dicho quién. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¿Cuántos se identifican con ese ciego? Una cosa sé, dice, yo no sé si ese hombre para ustedes es pecador o no. Lo que puedo decir es que un día yo estaba ciego y ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? Le volvieron a decir, lo han estado interrogando. ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya se los he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Uy, esto los molestó y le dice el versículo 28, y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondiendo el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Ellos estaban en un problema porque ahí estaba la prueba. Es más, si usted lee, mandan a traer a sus papás de él y le dicen, ¿no que había nacido ciego? Y le dicen, sí, nació ciego. ¿Y cómo fue que está ahora viendo? Ya tiene edad, pregúntenle a él. Porque no querían tener problemas. Pregúntenle a él qué pasó. Y él les está diciendo, él me sanó, él me abrió los ojos. ¿Qué está pasando? Que estos hombres no pueden negar lo que está sucediendo. Está tangible. Está tangible, ahora ve, ya no está ciego, pero no pueden aceptar, no pueden decir, no, pues sí lo sanó, porque entonces dirían, sí es quien dice que es. ¿Me está siguiendo? El versículo 34 de ahí de Juan 9, respondieron y dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Es que el problema que ellos tenían es que esperaban al Mesías, pero esperaban al Mesías que viniera con un ejército y derrocara al pueblo, a los romanos. El problema es que ellos decían, no puede ser el Mesías porque ese se junta con pecadores y anda ya comiendo con aquellos que son pecadores y con esas mujeres. Y él no puede ser. Y tenían un problema, porque era manso, humilde, amable, compasivo. Era carpintero. Andaba con los pobres, no iniciaba disturbios, ni agitaba a la gente, no discutía. Ese no puede ser el Mesías, no puede ser. Claro, él puede hacer estas cosas y lo podemos ver, pero debe haber otra explicación. Y esa era la ambivalencia que ellos sentían. Así que le traen a Jesús a este hombre, lo sana en un instante, lo libera, ahora ve, ahora habla, tal vez no escuchaba. Versículo 23 de Mateo 12. Mateo 12, 23, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David?
Dice toda la gente. Esto es muy convincente, no había ni siquiera una discusión. Todo el mundo estaba sorprendido. Es increíble. ¿Alguna vez ha visto usted algo increíble? Tal vez, ¿no? Dices, wow, esto fue increíble. Y todo el mundo está sorprendido. Un traductor dice que es como si todos estuvieran fuera de sus sentidos, así como, no inventes. Esto es algo que es impresionante. Así estaba todo el mundo. Estaba atónita la gente. Y este hijo de David es una expresión que se usa para el Mesías. El Señor le dice a David que pondrá sobre el trono de Israel a uno de su descendencia que gobernará para siempre. Y de ahí viene el hijo de David. Y eso está en Salmos 2, perdónme. Segunda de Samuel, muy diferente. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 13. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 13, dice: Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Así que el hijo de David se convirtió en un apodo para el Mesías. ¿Se acuerda cuando Jesús entró a Jerusalén en el domingo de Ramos? Hosana al hijo de David. ¿Se acuerdan? Era un título mesiánico, significaba el rey que reinaría en el trono de David, el Mesías para siempre. Y estos hombres están diciendo, este no puede ser el Mesías, ¿verdad? Anteriormente, lo hemos visto en Mateo, decían, ¿qué clase de persona es esta? Cuando vieron el poder que tenía y ahora ha progresado, ha dado un paso más allá. Ahora están diciendo, no es el Mesías, ¿verdad? ¿Sabes cuál va a ser el siguiente paso? Este es el Mesías, ¿verdad? Y el siguiente paso sería, este es el Cristo. Por eso cuando los fariseos escuchan la pregunta, ¿será este el hijo de David? Dicen, no, porque saben que la gente está viendo y la gente ha pasado de preguntar, ¿quién es este? A preguntar, ¿será este el hijo de David? ¿Qué sigue después? ¿Este es el Mesías o no? Y cuando los fariseos escuchan la pregunta, ¿será este el hijo de David? Inmediatamente brincan y dicen, no. Ese no. ¿Por qué? Porque hay intereses de parte de ellos. Porque ellos no quieren. Jesús en el Sermón del Monte, cuando estudiamos Mateo 5, 6 y 7, les dice, su justicia no sirve para nada. Ustedes han oído esto, mas yo les digo esto y eso, ¿se acuerdan? Ya ha dicho Jesús que la doctrina de los fariseos no sirve para nada y ellos están muy molestos y ven amenazada su estilo de vida. Por eso en Mateo 12:24, mas los fariseos al oírlo, ¿qué? La pregunta, ¿será este el hijo de David? Decían, este no echa fuera los demonios sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Fíjese la frase, de una manera despectiva. ¿Sí entiende lo que le digo? Es una manera despectiva, significa nadie, cualquiera. ¿No te ha pasado que de repente dicen, no, este tiene su nombre, ¿no? ¿Cierto? Una manera despectiva, no puede ser el Mesías. Ni siquiera podían tolerar el pensamiento. Lo que ellos hicieron fue empezar a decir, y aquí viene algo muy interesante porque estos hombres saben de teología y saben que solamente hay dos poderes en el mundo. Reconocen que el poder que tiene es sobrenatural. Y si es sobrenatural, solamente puede haber dos poderes sobrenaturales. Uno, o es Dios, o dos, es el diablo. Y estos hombres dicen, pues sí hace eso, pero no puede ser de Dios, entonces es del diablo. Respondieron los fariseos. En Mateo 12:25 dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos,
Y esto me encanta porque ¿saben qué? Jesús conoce nuestros pensamientos. Jesús sabe lo que estás pensando en ese momento. Sabiendo los pensamientos de ellos les dijo, fue como cuando querían matarle, ¿se acuerdan? Unos versículos antes que dice que se confabularon para matarle. ¿Qué hizo? Salió de ese lugar. ¿Por qué? Porque él no tenía que estar presente, él lo sabe todo. Les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Ojo, matrimonios, escuchen. No puede haber esos conflictos. Toda casa, dice, dividida contra sí misma no permanecerá. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, él no tenía que estar ahí ni escuchar, él sabía lo que estaban haciendo. Y luego cuando dice, es hecho por el poder de Belcebú, ¿se acuerdan cuando dijeron eso? Belcebú ellos estaban envenenando a la gente, estaban diciéndole que había sido hecho por el poder de Belcebú. No podían hacer más que concluir que lo que hacía lo hacía por un poder sobrenatural, como les comenté hace un rato. ¿Y qué sucede? Tienen el testimonio de los discípulos, de la gente que ha sanado, de la gente que ha andado con él, de la gente que ha visto. Y es verdad, este hombre hace algo, va más allá de su capacidad humana, tiene un poder sobrenatural, pero aquí la cuestión que ellos están planteando es que no puede ser de Dios, así que tiene que ser de Satanás, porque ellos obviamente no iban a dar crédito a Dios, porque si no, dirían que Él es quien era. Y los fariseos, en un sentido, se convierten en grandes defensores del carácter sobrenatural de Cristo. Reconocen que tiene algo sobrenatural, pero no le dan el crédito a Dios, sino que dicen, echa fuera a los demonios, reconociendo que sí, pero lo dicen por Belcebú. Y esta palabra de Belcebú, que fue donde me atoré tantito, este Belcebú es una palabra compuesta. Bel o Baal es un dios filisteo, y Zebub o Zebul es traducido como el señor de las moscas. Este Belcebú. ¿Ha escuchado la palabra carnaval? Seguro, hasta algunos fuimos alguna vez al carnaval, ¿no? Ese carnaval es conocido como, se hace unos días antes de la Cuaresma, y lo que se hace es quitar toda la carne para entrar a ese periodo de tiempo de abstinencia. Y nace como una festividad, pero termina siendo en un degenere. Es la carne a Baal, es darle rienda suelta a los placeres de la carne ofrecidos a Baal. Y tiene una historia profunda y antigua. Ese Baal es un dios pagano, y este Belcebú es a quien hace referencia. Y Jesús en el versículo 26, me voy a regresar al 25, pero solo quiero ir al 26 para que vean que es Satanás. Jesús dice, y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Así que Belcebú y Satanás en esta escritura es lo mismo. Lo que están diciendo es, Satanás está en él, y están atribuyendo a Satanás lo que él ha hecho. Si es que ellos no pueden reconocer, no quieren. Y si dicen, él hace esto por Satanás, algo sobrenatural, como les dije hace un momento, solamente hay dos opciones: o lo hace por Satanás o lo hace por Dios. Mateo 25, 12, 25, otra vez. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad es dividida, o casa dividida contra sí misma, no permanecerá. No se puede tener un caos en la casa, en la ciudad, en la nación. Estábamos platicando hace un segundo.
Nuestra nación está sufriendo bloqueos y alborotos por muchos lados y es un caos, se vuelve un caos y no tenemos que verlo ni siquiera en la ciudad o en diferentes lugares del país, en nuestra casa, en nuestra familia. No puede permanecer, se va a derrumbar. Cualquiera puede entender esto. Y el versículo 26 otra vez, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues va a permanecer? Y Jesús enseña, no va a ser así, Él no va a tratar de destruir su propio trabajo. Si Él estaba haciendo por el poder de Satanás esto, entonces Satanás estaba destruyendo su propio reino y eso no puede ser. Habrá momentos donde Satanás se pueda vestir de ministro y pueda aparentar, hacer las obras de Dios, pero esto no es así. Siempre saldrá a la luz. Y continúa Mateo 12:27, y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. ¿Y qué significa esto? Pues parece ser que los hijos de ellos, haciendo referencia a los fariseos o haciendo referencia a los discípulos de los fariseos, también lo hacían. Y ahorita vamos a ver. Segunda de Reyes 2:3, no vaya allá, yo se la leo, no vaya allá. Dice, y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas, y esa es una referencia que se toma del Antiguo Testamento. Cuando se refería a los hijos, podrían ser hijos o podrían ser discípulos. Dice que estaban en Betel, le dijeron, sabes que Jehová te quitará hoy, pero el punto es, se refería a los discípulos de los profetas, y en este caso Jesús les dice, sus hijos hacen lo mismo. Y esa escritura, ahora sí vamos todos, Hechos 19, parece ser que hay hombres que se dedican al exorcismo, y Jesús les dice, o sea, ustedes dicen que yo lo hago por Belcebú, y sus hijos, ¿por quién lo hacen? Y los va a llevar, si me permite la expresión, a una esquina donde no tienen ya para dónde irse. ¿Ha visto alguna pelea de boxa donde el contrincante lo arrinconan en una esquina y ahí está y no puede salir? Jesús los está acorralando en un punto donde dice, ustedes dicen que yo lo hago por Satanás. Pues Satanás no puede hacerlo porque entonces está dividido y no va a prosperar. Pero si yo lo hago por Satanás, entonces sus hijos, ¿por quién lo hacen? Y hay una escritura en Hechos 19, versículo 13, que narra un incidente y me acordé, no puedo evitar acordarme de aquella ocasión donde alguien fue a una reunión de hogar, a una casa y se puso a orar por las personas y de repente resulta que una persona de ahí estaba endemoniada y se brotó, salió el endemoniado y salió cacheteado y arañado y ¿te acuerdas de aquel incidente? Y aquí dice Hechos 19:13 dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Usted puede leer más adelante, que dice que los demonios les dicen, a ver, a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ¿y ustedes quiénes son? Y les ponen una por andarse metiendo en cosas que no deben. Estos exorcistas ambulantes, ¿por quién echan fuera el demonio? Ellos estaban tratando de usar a Jesús en sus actividades, el uso de su nombre, ya que parecía que el nombre de Jesús tenía un poder mágico. Y usted lo puede leer ahí más adelante en el versículo 15. Y Jesús está diciendo, ustedes tienen sus propios discípulos haciendo las mismas cosas, pero cuando ellos lo hacen, y legítimamente, lo atribuyen a Dios, pero cuando yo lo hago y hay evidencia irrefutable, lo atribuyen a Satanás. Solo demuestra lo prejuiciosos que eran. Escuche lo que le voy a decir. La gente rechaza a Jesucristo no debido a la evidencia de que Él es Dios. Lo rechazan por lo torcido de su corazón. Por las tinieblas que hay en nuestras vidas. Porque la gente ama más las tinieblas que la luz. Dice, por tanto, ellos van a ser sus jueces.
¿Esto se hace por el poder de Dios o de Satanás? Si dicen que se hace por el poder de Satanás, traicionarían todo el sistema y se condenarían. Ellos afirman que esto que Jesús está haciendo no está bien. Mateo 12:28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Qué declaración? Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y aquí es a donde nosotros deberíamos de subrayar esto, porque es evidente que no hay otro poder. Es evidente que lo que el Señor está haciendo en su encarnación como sirviente, no buscando lo suyo, sino obedeciendo al Padre, ungido por el Espíritu Santo. Y esa es la clave para entender el pecado imperdonable. Si hago esto por el poder del Espíritu de Dios, o sea, no hay otra alternativa. Satanás no es, eso es ridículo, eso es absurdo de pensarlo. Y revela el prejuicio que hay en estas personas. Y expone el supuesto ministerio de la expulsión de demonios, que dicen que lo hacen en nombre de Dios y no es cierto. Si lo hago por el Espíritu Santo y es de Dios, y ahí es a donde va a venir. Entonces, si ustedes blasfeman en contra de eso, no hay perdón. El reino ha llegado. Él dice, yo soy el rey. Y son peores que las ciudades aquellas que estudiamos. ¿Se acuerdan de Corazín, Betsaida, Capernaum? A donde eran ciudades indiferentes. Pero los fariseos no son indiferentes, son blasfemos. Y no hay alternativa. Ha hecho todo para demostrar quién es Él. Y no hay otra explicación de lo sobrenatural que decir que esto proviene de Dios. Decir otra cosa sería completamente absurdo. Mateo 12:29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata y entonces podrá saquear su casa? Y lo que está diciendo, efectivamente, el reino de Dios ha venido y ha dominado el reino de Satanás. He demostrado mi poder sobre el reino de Satanás. De lo contrario, ¿cómo puedo entrar a la casa de un hombre que es fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ato? Lo que está diciendo es, ¿no te he demostrado la capacidad que tengo para atar a Satanás, que soy mayor que él? ¿Se acuerdan de los endemoniados gadarenos? ¿Se acuerdan que eran dos? ¿Se acuerdan del endemoniado? Que le dijo, ¿cuántos son? Somos una legión. Déjalo. Y en el instante, frum, lo dejó. Y aprendimos que se fue al hato, ¿se dice hato de cerdos? Que se fue al hato de cerdos para que hubiera una evidencia de lo que pasó. Una evidencia para la gente que estaba ahí de que algo sucedió en esos dos. ¿Cómo echó al demonio fuera? Con su palabra. Él tiene poder, tal poder que ha venido a dominar a ese hombre fuerte. Yo he escuchado a gente que decir, y yo lo decía, lo confieso, y lo sabe, atamos al diablo. Discúlpeme, pero si hay dos fuerzas sobrenaturales en este mundo espiritual que existe, si solamente hay dos fuerzas espirituales, y una es de Dios, la otra es de Satanás, usted y yo no tenemos la capacidad para atarlo. No está en nosotros atarlo. Apocalipsis 20, usted lo puede leer después en su casa, dice que Él es el que lo ata y que estará atado. Pues yo escucho a la gente orar y yo lo oraba también en ignorancia y atamos a Satanás y lo atábamos de pies y de manos y lo echamos al pozo y lo echamos aquí y le hacemos allá y al otro día había que volverlo a atar porque se me hace que se desataba o no hacíamos bien los nudos. ¿Entiende lo que le digo? Ahora, esta gente tiene la teología, el conocimiento y saben que este Satanás, Lucifer, era un querubín ungido. El único mayor que él es Dios mismo. Por eso Colosenses, Pablo escribe en Colosenses 1:13,
Y dice, usted y yo antes éramos esclavos. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Él tiene poder sobre ese dominio. Hay uno mayor que este Satanás y es Jesús. Y Cristo está diciendo, no puede nadie entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear su casa si primero no ata a ese hombre fuerte. Y lo que está diciendo es, yo les he demostrado mi poder, que es tal que lo he atado y estoy recuperando. Y todavía lo sigue haciendo. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2 dice lo siguiente. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este Jesús tiene tal poder sobre Satanás que toma a los suyos, que recupera, y Satanás tiene un poder limitado. Su destino está sellado. Puede leerlo en Apocalipsis, como le dije, 20. Su tiempo es corto. Y Jesús continúa enseñando en Mateo 12:30 y dice, hay que entrar a la casa del hombre fuerte, atarlo, y dice, y el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Y esto es importantísimo porque es muy sencillo. No hay un punto intermedio. No hay neutralidad, se dice. Por eso Jesús dice, o eres frío o eres caliente. A los tibios los vomitaré de mi boca. Aquí no hay gris. Aquí hay blanco y negro. Día y noche. ¿Me entiende lo que le digo? Aquí eres o no eres. Jesús dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. No hay duda acerca de quién soy. Las únicas personas que hacen conclusiones erróneas son prejuiciosos, gente absurda, rebelde, que no está a favor de mí, sino en contra de mí. Y a ese tipo de personas es a los que dirige los versículos 31 y 32, que son, por tanto os digo, Mateo 12, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Pecado y blasfemia, en cierto sentido distintos, aunque la blasfemia sigue siendo pecado. El pecado es una categoría muy amplia de malas acciones, pensamientos, actitudes, y la blasfemia es un tipo de pecado que es hablar mal contra Dios, diciendo cosas acerca de Dios que no son lo que realmente Dios es. Hablar de Dios de manera despectiva es una blasfemia, es una irreverencia desafiante. Y Pablo escribe en 1 Timoteo, y se dice él, 1 Timoteo 1:13, permítame leérselas. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pablo escribe y dice, yo fui un blasfemo. Dije cosas en contra de Dios que no eran. Hice cosas en contra de Dios que no eran. Y fue perdonado. O sea, podemos ser blasfemos, sí, pero no contra el Espíritu Santo. Pablo dice, yo fui un blasfemo y fue perdonado. Colosenses 3:8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas:
ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestras bocas. Lo que está diciendo es que incluso una persona redimida podría tener que lidiar con la realidad de la blasfemia en su vida. Cuando dices cosas a Dios como, oye Señor, eso está mal, o sea, yo no sé tú qué piensas, pero, o dices cosas como que no son correctas, oye, creo que eso es injusto, o ¿por qué me pasa esto a mí? O te refieres a Dios como con una actitud equivocada, creo que somos blasfemos. Hablar mal en contra de Dios, poner en tela de juicio lo que Él hace, en un sentido creo que eso es. Pero eso es perdonable. Hay una parte en la Escritura que hablan de dos hombres, Himeneo y Alejandro, que Pablo escribe y dice, fueron entregados a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Al parecer eran creyentes que habían sido entregados a Satanás para que se les enseñara que esa blasfemia no era un comportamiento aceptable para un cristiano, pero sí perdonable. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Mire lo que dice Levítico. Eso es Levítico 24, versículos 14 al 16. El libro de Levítico, uno de los libros de la ley que contienen la ley, en el capítulo 24 dice, saca al blasfemo fuera del campamento y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijera a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará. Así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Usted y yo sabemos que vivimos en una época, en un tiempo a donde hay mucha gente que habla mal de Dios, abiertamente. Hay gente que aún se declara satánica y que dice cosas y que hace cosas. He hablado con algunos cristianos que me han dicho, es que no estoy seguro si he blasfemado contra el Espíritu Santo o no. Blasfemar contra el Espíritu Santo es hablar en contra de Él abiertamente. Y una persona que ha sido redimida pudiera batallar con la blasfemia de que alguna vez has cuestionado a Dios o alguna vez has dicho algo, pero no creo que si tú eres lleno del Espíritu Santo puedas llegar a hacer eso. Por eso les decía que estos versículos están dirigidos a esas personas que viendo todo lo que vieron dijeron, eso no puede ser de Dios, eso es de Satanás. Personas que no eran redimidas, que no estaban en eso. Versículo 32 de Mateo 12, a cualquiera que dijere alguna cosa contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Ahora es importante reconocer, cuando dice aquí el Hijo del Hombre, se refiere a Jesús, y lo sabemos, pero ojo, se refiere a Jesús en su condición humana, en su estado de humillación. Cuando Jesús vino por primera vez a la tierra y caminó entre nosotros y sufrió todo lo que sufrió por nosotros, era su estado de humillación. Regresó al Padre y dice la Escritura que vendrá por segunda vez. Y cuando venga por segunda vez, no vendrá como siervo, vendrá como Señor. Dice, a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, a Jesús como hombre, le será perdonado. Porque está en su condición de humillación. Le escupieron, le pegaron, lo golpearon, que le hicieron muchas cosas, lo rechazaron. Ese era su tiempo de humillación. Pero cuando Él regrese, vendrá como el Rey de Reyes, Señor de Señores. Ahí no es tiempo de humillarlo.
Ahí es tiempo de exaltarlo. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Él es el Señor. Amén. Así que lo que estamos viendo aquí es que tenemos ese Dios que perdona el pecado, la iniquidad. Pero hay gente que a pesar de ver las cosas que Dios ha hecho, hablan mal en contra de eso que Dios ha hecho. Y dice, eso no puede ser. Reconozco lo sobrenatural, veo lo sobrenatural, solo que creo que es del infierno, no es del cielo. Eso no será perdonado. ¿Por qué? Porque el perdón, amados, se basa en el arrepentimiento, en la fe de Cristo. Y si llegaron a la conclusión de que Cristo era el diablo, ciertamente no iban a escuchar su mensaje sobre el arrepentimiento y a poner su fe en Él. Y la razón por la que nunca tendrían perdón es porque nunca creerían en Él. Por lo tanto, estaban sin esperanza, sin salvación. No les será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Vieron la obra del Espíritu Santo y dijeron, es el diablo. Habían visto milagros, sanidades. Ninguna otra sociedad en la tierra había visto y escuchado todo lo que ellos habían visto y escuchado. Y llegaron a la conclusión que era el diablo. Por lo que él dice, no hay perdón para ellos. No tienen la actitud de arrepentimiento, no tienen esa apertura de venir. Llegaron a una conclusión contraria. Y no es como que Dios dijera arbitrariamente, no me gusta cómo tratan a mi hijo, no los voy a perdonar. No es eso. No tenemos esa clase de Dios. Esta gente no quería por el corazón negro que tenían, entenebrecido. El libro de los Hebreos habla acerca de esto. Los que estudiamos Hebreos recordarán que habla acerca de los apóstatas. Habiendo conocido, habiendo visto, habiendo escuchado, llegaron a la conclusión de decir, no, y dieron un paso atrás y dijeron, esa gente, también a los hebreos, se alejan y niegan al Señor. La historia cuenta que algunos años después, 70 años después, el Señor destruyó el templo de Israel, de Jerusalén, y murieron alrededor de 1.100.000 judíos, y que terminó con toda esa sociedad farisaica, terminó con todas estas personas y murieron en 980 y tantas ciudades más de 1.000.000 de judíos. La historia nos narra cómo el Señor va poniendo orden en las cosas. No aceptaron, no creyeron. Quiero terminar con esto y quiero que reflexionemos en este punto. Solo hay dos opciones. Dice Jesús, ¿estás conmigo o estás contra mí? Leía la historia de 6 pilotos que en la Segunda Guerra Mundial, en el Océano Atlántico, una noche salieron a una misión de reconocimiento y al regreso su embarcación fue atacada o iba a ser atacada por aviones enemigos. Mientras estos pilotos andaban lejos de ahí, recibieron la instrucción de regresar si es que podían, pero les avisaron y les dijeron, por un ataque que parece ser que se va a llevar a cabo, vamos a apagar totalmente todas las luces. Y yo no sé si usted alguna vez ha estado en el mar en la noche, pero si es una noche donde no hay luna, no se ve absolutamente nada. Y los 6 pilotos de regreso
hablaban y decían, préndanos una luz para que sepamos dónde están, para que podamos aterrizar. Y les dijeron, no, porque tenemos órdenes de apagar todo, porque si prendemos unas luces van a saber dónde estamos y nos van a atacar. Esperen, pero usted sabe que el combustible se acaba. Y hablaban una vez y hablaban otra vez hasta que el operador del radio dijo, 6 pilotos se cayeron en el mar, porque llegó el momento donde se apagó todo. Y yo no soy el juez para decir cuándo. Que Dios nos ayude. Pero con Dios no se juega. Por eso Pablo escribe, y como última escritura, en 2 Corintios 6:2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No vaya a ser, amados, que llegue el día donde se apague todo para nuestras vidas y no alcancemos, porque estemos jugando, porque estemos dudando, porque estemos... Al Señor hay que abrazarle y hay que obedecerle y hay que amarle. No juguemos con el Señor. No pretendamos ser algo cuando no lo somos. Reflexione en su vida y reflexione en lo que hace y lo que dice y cómo actúa. Y que Dios nos ayude a ser fieles y obedientes. Incline su rostro y oremos. Padre, quiero darte gracias por este tiempo. Quiero agradecerte porque nos permites estar en tu palabra y al darnos cuenta de lo que tú enseñas en ella, nos llena un sentimiento, Señor, de querer obedecerte. Padre, si te hemos fallado, perdónanos y ayúdanos. Ayúdanos a vivir conforme a tus estatutos, a vivir conforme a tu palabra. Si hemos estado alejados de ti, Señor, perdónanos. Como siempre has tenido misericordia de nosotros, ten misericordia. Te ruego por mis hermanos, Señor, débiles, que están, Señor, fluctuando, que están batallando. Afirma sus corazones en ti, en tu palabra. Afírmanos, Señor, en tus caminos. A que abracemos tu verdad, a que abracemos, Señor, la vida que tienes para nosotros. Tu palabra nos enseña que nadie viene a ti si el Padre no lo conduce a ti, Señor. Permítenos, Señor, venir a ti y abrazarte y caminar en ti, Señor, y a vivir la vida que tiene sentido, la vida que tú tienes para nosotros. Te pido por nuestros jóvenes, Señor, que haya una convicción en sus corazones, Señor, de que tienen que entregarse a ti, Señor. Te pido por cada matrimonio aquí representado, que nos ayudes a hacer matrimonio, Señor, como tú quieres. Pero de manera individual, a cada hombre, a cada mujer, joven, anciano, niño, Señor, enséñanos, Padre, a respetarte, a amarte, a vivir para ti. Que la obra que has comenzado en cada uno de nosotros la sigas llevando a cabo. Gracias, Señor. Anima a los hermanos, Señor. Anima, infunde en ellos, Señor. Te pido fe y esperanza y valentía, Señor, para vivir.